complicada, creo que para todos, ¿no? Pero bueno, ha habido una iniciativa muy interesante por parte de Udiápolis y gentileza de invitarme a participar para realizar un análisis del caso del Instituto Fujimori, ¿no? En esa línea yo quiero hacer algunas precisiones, ¿no? O sea, en estricto, claro, todos sabemos lo que el Tribunal Constitucional ha decidido el día jueves, pero aún no conocemos los argumentos de la decisión, ¿no? Entonces, el comentario o el análisis del caso va a circunscribirse únicamente en torno a lo que se conoce, que es lo que el tribunal ha decidido, ¿no? Lo ideal sería tener en Doctor, cuenta... ¿no se logra escuchar? Ah, sí. Por ahí Unos también veo que segundos, alguien tiene estimados levantada la mano. doctores. Doctor, su audio. Bueno, mi audio está al 100%, pero no sé, a Unos ver... segundos, estimados doctores, por favor. No sé, a ver... Sí se escucha, doctor. Creo que es su línea de reader. A ver, no sé, pero yo... Sí se escucha, me doctor. confirman, por favor. Todo ok. Ok, Sí. muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, retomando el hilo de lo que estaba comentando, les decía que esta presentación o este análisis, ¿no? Que, bueno, me parece que pueden intervenir, hacer preguntas conforme vaya avanzando, pero les decía, solo conocemos lo que el tribunal ha decidido por el comunicado que se difundió el día jueves, que básicamente es el resultado de la votación de los magistrados, ¿no? Que en estricto es un empate de 3-3, pero por regla de reglamento normativo interno del TC, presidente en caso de empate tiene voto dirimente, ¿no? En esa perspectiva, sobre esa base va a girar un poco el análisis y el comentario, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay que hacer primero un recuento procesal, ¿no? Y luego ya entrar al análisis de fondo, ¿no? El análisis de fondo va a implicar un poco ver el valor que tienen los estándares internacionales sobre derechos humanos y específicamente los estándares que tiene la Corte Interamericana sobre la materia, ¿no? Y en función a esos estándares, a la incorporación y su valor vinculante o no para el Estado peruano y en específico para sus tribunales y en particular el Tribunal Constitucional, vamos a realizar el análisis de lo que ha decidido el tribunal y con una suerte de proyección sobre qué puede pasar o cuáles son los mecanismos y vías, porque al menos en estos 2 días del debate en relación con el tema se ha dicho mucho y se está hablando de muchas alternativas, no solo por mencionar 2, el pedirle a la Corte que haga un análisis de la decisión del Tribunal Constitucional y en segundo lugar, por ahí también ya se ha deslizado la apelación hacia, bueno, no apelación, sino la invocación hacia el presidente Castillo para que en ejercicio de sus facultades presidenciales revoque el indulto, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles de esas alternativas es la viable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el íter procesal? Todos sabemos que el señor Fujimori fue condenado por delitos de homicidio calificado, secuestro agravado, ¿no? Y que dentro de la sentencia condenatoria de la Corte Suprema, tanto en primera como segunda instancia, nota a pie de página, en el caso de Fujimori, la Corte Suprema fue primera y segunda instancia porque es la instancia encargada de juzgar, ¿no?, a los altos dignatarios. Contempló, ¿no?, esta consideración de que de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo al derecho penal internacional, los hechos calificarían como supuestos de lesa humanidad, ¿no? Supuestos de delitos de lesa humanidad de acuerdo al derecho interno peruano. Bueno, lo cierto es que la sentencia esta de la Corte Suprema ha sido objeto de diversos habeas corpus planteados por la defensa de Fujimori a lo largo de los años de la década pasada, ¿no? Habeas corpus para buscar su libertad por distintos motivos, entre la falta de imparcialidad del juez San Martín por haber solicitado, consultado, ¿no?, mediante correo electrónico a académicos españoles información en torno a la teoría del dominio del hecho, que es la que sustenta en buena cuenta la imputación objetiva penal, ¿no? Por otro lado, también la afectación, ¿no?, al debido proceso por el lado de la calificación de los hechos como de lesa humanidad dentro de la sentencia, lo cual supondría, ¿no?, una afectación al principio de legalidad penal,
uno y otro habeas corpus en su momento han sido rechazados por el Tribunal Constitucional. Y bueno, luego de ello, hubo el intento, ¿no? Por parte de Keiko Fujimori en su momento, Kenji Fujimori en su momento, de presentar esta solicitud de indulto presidencial que, bueno, en buena cuenta durante los inicios del gobierno de Kuczynski, un poco que se tiraron la pelota entre el Congreso y entre el Ejecutivo, ¿no? En el sentido de que, bueno, mejor que el Congreso dé una ley de amnistía o que cambie el Código Penal para que los sentenciados con más de 75 años de edad y con indicios de enfermedades terminales puedan terminar su condena con arresto domiciliario, ¿no? Y por lado de los operadores políticos del fujimorismo del Congreso, de que no, oye, Fujimori tiene que salir por la puerta grande, que le corresponde al Ejecutivo, el Ejecutivo lo puede hacer de manera inmediata, no hay que mandar el asunto al Congreso, en fin, ¿no? En ese ida y vuelta, como sabemos, surgen los sucesos de las denuncias contra Kuczynski por sus vinculaciones con Odebrecht, ¿no? La famosa muralla china para justificar el que Kuczynski tuviera o no consultorías, asesorías financieras con estas empresas o con Odebrecht y algunas empresas vinculadas. Y en el marco de el segundo intento de vacancia es que, luego del primer intento de vacancia es que Kuczynski, ¿no? Ante los 10 votos, ¿no? De los congresistas afines a la tendencia que defendía Kenji dentro del Congreso, es que el 24 de diciembre de 2017 anuncia al país la concesión del indulto humanitario a Fujimori, ¿no? Entonces ahí entra un poco la figura del indulto, y bueno, el indulto se cumplió, Fujimori salió, estuvo en libertad durante algún tiempo. Recordarán las fotos de Kenji con Fujimori en su casa, en su domicilio, pescando, qué sé yo, ¿no? Bueno, lo cierto es que a los pocos días de haberse publicado la resolución suprema que concede el indulto, los familiares de las víctimas de los casos Lacantuta y Barrios Altos, por los cuales fue condenado en la vía penal el señor Fujimori, plantea, ¿no?, ante la Corte Interamericana una solicitud de supervisión de sentencia, sobre la cual tengo un PPT que voy a compartir ahora para un poco reseñar los principales lineamientos que tiene ahí. Pero ¿cómo interviene la Corte, no? En esto, la Corte Interamericana. Bueno, lo cierto es que los hechos de Lacantuta y Barrios Altos, por todos conocidos, no fueron debidamente investigados en sede interna. Se llevó a cabo una investigación a nivel de justicia militar que, en aplicación de las leyes de autoamnistía dadas por el Congreso Constituyente a finales del mandato del 95, se les exime de responsabilidad penal, ¿no? Y es frente a esta situación de impunidad que los familiares de las víctimas, sus abogados, ¿no?, ONGs vinculadas a la protección de derechos humanos, inician el proceso internacional, ¿no? Proceso internacional que termina en el 2001 con las sentencias correspondientes, ¿no?, por parte de la Corte, y en donde la Corte Interamericana lo que establece dentro de su fallo, 2001, ojo, es que el Estado tiene la obligación de investigar, identificar a los presuntos responsables, procesarlos y, en su caso, si corresponde, condenarlos, ¿no? La Corte Interamericana no identifica culpables, no establece ningún tipo de sanción, ¿no? Lo que la Corte simplemente hace es verificar si hubo o no una violación a los derechos humanos protegidos por la Convención en relación con las dos obligaciones que emanan de la Convención Americana. Por un lado, la obligación de garantizar y proteger los derechos, y por el otro, la de adecuar el derecho interno a los estándares que derivan de la Convención Americana. Una vez que la Corte emite una sentencia, la Corte también, por disposición del reglamento de la Corte, se reserva la potestad de supervisar el cumplimiento de sus sentencias, de modo tal que el proceso internacional no acaba con la sentencia, sino que se inicia lo que sabemos que pasa en fuero interno, la ejecución, ¿no? Ejecución que puede ser más tortuosa y puede demorar mucho más tiempo que la obtención de la misma sentencia en algunos casos, ¿no? Quienes se dedican al litigio en el ámbito civil lo saben, quienes se dedican al litigio en el ámbito penal también lo saben, porque ahí está la parte de ejecución penal, ¿no? Entonces, la Corte tiene esa facultad de supervisión, ¿no?, de la ejecución de sus propias sentencias. ¿Y qué es lo que habitualmente sucede en estas? Es que la Corte periódicamente invita a las partes del proceso internacional, en este caso, bueno, o en general, las víctimas, sus abogados, sus representantes y los representantes del Estado peruano, para evaluar
el grado de cumplimiento de los distintos mandatos que contiene una sentencia. Y entonces hay que distinguir, pues, ¿no?, entre la ratio decidendi, las motivaciones, la argumentación jurídica que contiene una sentencia de la Corte Interamericana y los aspectos mandatorios, dispositivos o las órdenes concretas que tiene una sentencia de la Corte Interamericana. Respecto de estas, está la etapa de supervisión. A nivel de doctrina, academia, pues hay una clasificación ahí, ¿no?, en relación con lo que se denomina, en términos teóricos, medidas de reparación. Hay medidas de diverso tipo, hay medidas de resarcitorias, indemnizatorias, garantías de no repetición, medidas de carácter simbólico. Por ejemplo, la construcción de este monumento en el parque, en el campo de Marte del Ojo que Llora, es parte de una reparación simbólica, ¿no?, que el Estado cumplió. Garantías de no repetición, que, por ejemplo, se dé a los agentes del Estado que han participado en las graves violaciones a los derechos humanos en los cursos formativos, cursos vinculados con derechos humanos. Por eso es que en el ámbito de los programas académicos de formación de la policía y del ejército actualmente se contemplan cursos de derechos humanos, ¿no? Las reparaciones de carácter resarcitorio e indemnizatorio vienen a ser las indemnizaciones, ¿no?, que acá en el Perú han sido muy cuestionadas porque hay un sentimiento de desazón, de medio de impunidad, el hecho de decir, bueno, a los terroristas la Corte los protege y además ordena que el Estado les pague una indemnización, ¿no? Bueno, ese es otro aspecto que no voy a entrar a discutir. Y el otro es que hay medidas también dentro de lucha contra la impunidad, ¿no?, que es esta disposición que le decía al principio, hace unos momentos, muy general, ¿no?, de que el Estado investigue, identifique a los presuntos responsables de las violaciones a los derechos humanos, los procese y, si corresponde, los sancione. Entonces, es en el marco de esto que ha habido una evolución por parte de la jurisprudencia de la Corte, ya no tanto en el aspecto de la sentencia, sino en el ámbito de la supervisión. Lo que ha sido práctica común y recurrente de los estados latinoamericanos que han tenido litigio ante la Corte Interamericana es que los actores políticos, ya sea los que estuvieron directamente involucrados o quienes en el tránsito del pase de las dictaduras hacia las democracias, han buscado generar impunidad y entonces han empleado diversos mecanismos para eludir la justicia penal. Por ejemplo, las leyes de autoamnistía, pero no solo las leyes de autoamnistía, también leyes de prescripción de la acción penal, leyes de punto final, leyes de olvido, la concesión de gracias o inmunidades o concesiones graciales para eximir de responsabilidad penal a los violadores o a los presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Ojo, hay que distinguir, y esto es importante también, y lo voy apuntando desde ahora, entre una grave violación a los derechos humanos, que se califica conforme al derecho internacional de los derechos humanos, y un delito de lesa humanidad. Aunque pueden ser concurrentes, hay elementos diferenciales, ¿no? El más significativo de todos, ¿no?, que cuando hablamos de un delito se tiene que calificar en función al principio de legalidad penal y a la descripción típica del tipo penal que lo califique o lo tipifique como tal, ¿no? En cambio, una grave violación a los derechos humanos implica una lesión grave a derechos que reconoce un tratado de derechos humanos y que implica su privación total. Por eso es que dentro de los estándares de la Corte Interamericana, ¿no?, las ejecuciones extrajudiciales, es decir, el asesinato, el homicidio, utilizando el aparato del Estado, utilizando las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales, que suponen una privación total de la vida, que es un derecho que la Convención protege, se considera como una grave violación a los derechos humanos. Y como una grave violación a los derechos humanos, lo que corresponde es que se investigue, se identifique y procese a los responsables o presuntos responsables, y en su caso, si corresponde, se les condene, ¿no? Ahora bien, como los estados latinoamericanos, a través de sus actores políticos, han buscado eludir este estándar de investigar, procesar y, en su caso, sancionar, ha avanzado, ¿no?
este estándar, dicho sea de paso, está asociado con el derecho de acceso a la justicia, ¿no? De las víctimas supervivientes y o de sus familiares, ¿no? ¿Cuál es el avance? Y es que la Corte Interamericana ha señalado que no caben mecanismos del derecho interno que busquen eludir la responsabilidad penal por las graves violaciones a los derechos humanos. De modo tal que la Corte tiene un estándar muy, muy asentado de que cualquier tipo de forma de búsqueda de eludir la responsabilidad penal, ya sea a través de leyes de amnistía, leyes de punto final, leyes de prescripción de la acción penal, indultos, conversiones de pena o cualquier otra forma de elusión de la condena impuesta, son nulas, ¿no? Y eso está presente en el caso Barrios Altos, en la sentencia de Barrios Altos y en la sentencia de la Cantuta, porque en esos casos los presuntos responsables fueron eximidos de responsabilidad penal en aplicación de las leyes de amnistía dadas por el Congreso Constituyente Democrático al cierre de del periodo que le correspondía, ¿no? En el 95. Por ello es que se ha ido construyendo este estándar de prohibición de la impunidad. Y el mismo no solo implica que todos estos artificios de los actores políticos al interno de los estados no impidan la acción de la justicia penal, sino que ya cuando incluso hay condenas, estas no se conviertan en condenas meramente simbólicas, porque condenado inmediatamente sucede un indulto, ¿no? Ha habido casos así que se han presentado a nivel de supervisión de sentencias. Entonces, ese es el avance, ¿no? Y ciertamente que otro avance también implica que la Corte no es también, digámoslo así, ¿no? En términos coloquiales, insensible, ¿no? Hay situaciones que la Corte admite que pueden ameritar la concesión de un indulto gracial o la concesión de un perdón, ¿no? A una persona responsable de graves violaciones a los derechos humanos, pero no en el sentido de que se le exime de la responsabilidad, sino simplemente que se le exime del cumplimiento de la condena a través de un indulto, pero siempre y cuando haya razones de carácter humanitario, porque finalmente no hay que perder de vista que aunque hay discusión, pero el sustento teórico de los derechos humanos y en general el sustento político y moral de los derechos humanos es la dignidad de la persona. Y tan dignos son las víctimas que lamentablemente han perdido la vida como quienes en su momento actúan como victimarios, ¿no? Y si hay circunstancias que ameriten, ¿no?, actuar con dignidad, es propio que el Estado pueda actuar en consecuencia, ¿no? Por eso es que la Corte sí admite la aplicación de carácter excepcional del mecanismo del indulto o de alguna otra forma de, no de exención de responsabilidad, pero quizás sí una conversión de la condena efectiva en una prisión hacia el cumplimiento de la condena a través de un arresto domiciliario, ¿no? Entonces, hay fórmulas, ¿no? Entonces, todo ese es el estándar interamericano. Muy bien. Siendo así, ¿qué es lo que pasó con el señor Fujimori? Bueno, el 2017, el señor Kuczynski le da su indulto y los familiares plantean, ¿no?, ante la Corte Interamericana una solicitud de supervisión de sentencias. ¿De qué sentencia? Los casos Barrios Altos y el caso La Cantuta, que ya habían sido resueltos por la Corte y de los cuales la Corte había dispuesto que se investigue, se identifique a los responsables, se los procese y eventualmente, si corresponde, se los sancione. Entonces, en esa tesitura, ¿no?, la Corte emite en mayo del 2018 una resolución de supervisión de sentencia. ¿Qué es lo que señala básicamente aquí la Corte Interamericana, ¿no? Para quienes quizás no están muy familiarizados con la discusión sobre los temas de derecho internacional de los derechos humanos, voy a hacer un pequeño apunte a pie de página, ¿no? Estoy compartiendo un PPT, supongo que está demorando para que todos lo vean, ¿no? Pero solamente quiero mencionar lo siguiente para que lo tengamos claro, ¿no? La interrelación entre un sistema de protección de derechos internacional como el sistema interamericano y el sistema interno constituido por Poder Judicial, Tribunal Constitucional, se rige en virtud del principio de subsidiariedad. Y en pocas palabras, este principio ordena, dispone, manda, ¿no?, que antes de que se pronuncie la Corte Internacional sobre un asunto
en materia de derechos humanos, lo tienen que hacer los tribunales nacionales. En esa dirección, cuando el caso llega a la Corte en 2018 para que la Corte, vía supervisión de sentencia, anule de manera directa el indulto otorgado al señor Fujimori, la Corte lo que señala es lo siguiente, en términos coloquiales, ¿no? Señores familiares de las víctimas, yo aún no puedo revisar la decisión del Poder Ejecutivo peruano, porque esta decisión de indultar al señor Fujimori no ha sido revisada aún por los jueces nacionales, específicamente por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ¿no? Y es por ello que, en virtud del principio de subsidiariedad, primero tienen que agotarse los recursos internos. Una vez que se han agotado los recursos internos, y si subsiste una situación que se considere contraria a la sentencia, a los estándares de la Corte Interamericana y o a la propia convención como tal, corresponderá que yo haga una revisión de esa decisión estatal, ¿no? Entonces, en ese momento la Corte le dijo, yo no puedo revisarlo, primero que lo revisen los jueces peruanos, ¿no? Pero sí la Corte llamó la atención sobre lo siguiente, ¿no? Porque lo que dijo fue que la revisión que realicen los jueces nacionales sobre este indulto otorgado al señor Fujimori en el 2017 debía hacerse teniendo en cuenta, ¿no? Los derechos, ¿no? Vida, integridad del condenado y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, y en especial los distintos estándares que sobre la materia tiene la Corte Interamericana, ¿no? Y dice, ¿no? Como idea de base, en el párrafo 30 de esta resolución, que es de mayo del 2018, no, 30 de marzo del 2018, si bien este tribunal reconoce los avances que se han dado en el cumplimiento de la obligación de sancionar, ¿no? De investigar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos, a través de las referidas determinaciones de responsabilidad penal, encuentra necesario recordar que la ejecución de la pena también forma parte de dicha obligación y que durante la misma no se deben otorgar beneficios de forma indebida que puedan conducir a una forma de impunidad, ¿no? Asimismo, la ejecución de las sentencias es parte integrante del derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, la Corte va ampliando, ¿no? El estándar de acceso a la justicia, la prohibición de la impunidad. O sea, no niega que se pueda dar una situación que amerite quizás que haya una suerte de excepción frente a la ejecución de la pena, ¿no? No obstante, esta no debe ser indebida. Por ello es que luego en la argumentación de la sentencia, ¿no? Se revisan distintos instrumentos internacionales, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, decisiones de otros tribunales penales internacionales, como los que se constituyeron de forma ad hoc para Ruanda, Yugoslavia, etcétera, etcétera, ¿no? La Corte concluye que existe una tendencia creciente, ¿no? En el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho penal internacional respecto a limitar que las condenas impuestas por tribunales penales por graves violaciones a los derechos humanos sean perdonados y o extinguidos, ¿no? Por decisiones discrecionales de los poderes ejecutivo o legislativo. Por ello, la Corte considera que al analizarse si la aplicación de una figura jurídica de indulto por razones humanitarias constituye un obstáculo para el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar tales violaciones, es preciso valorar si se produce una afectación innecesaria y desproporcionada al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de tales violaciones y sus familiares, en cuanto a la proporcionalidad de la pena impuesta en el proceso judicial y su ejecución. El indulto por razones humanitarias en el Perú permite que el Poder Ejecutivo conceda la extinción de una pena ordenada por un tribunal respecto de graves violaciones a los derechos humanos en razón de motivos humanitarios, ¿no? ¿Qué más señala la Corte? No admite medidas para asegurar los derechos del condenado, dependiendo de factores como situación de salud, riesgo a la vida, condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente por médicos, ¿no? Siempre que la misma se otorgue debidamente y siguiendo un fin legítimo que no signifique únicamente dejar de asegurar la ejecución de la pena, ¿no? En el caso de condenas por graves violaciones a los derechos humanos, se señala que esta medida o figura debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, es decir,
que el condenado cumpla su pena, ¿no? Y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante. Esto no significa que la figura jurídica o medida que tenga que adoptar el Estado sea necesariamente una que ponga en libertad al condenado, y mucho menos que implique la extinción de la pena. Corresponde determinar plenamente, de acuerdo con otros factores, si habrá una medida que permita una atención médica efectiva, por ejemplo, asegurar que el condenado de forma efectiva y pronta pueda acudir a las citas o procedimientos médicos que correspondan, y medidas y protocolos que permitan una atención médica de urgencia, ¿no? O si resulta necesario aplicar una institución jurídica apropiada que modifique la pena o permita una libertad anticipada, ¿no? Entonces, como pueden ver, la Corte no niega que pueda haber, pero la acota la posibilidad de la aplicación de un mecanismo de exención de responsabilidad o de atenuación de la pena. ¿Qué más señala la Corte? Que en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en que mediante un proceso penal se fijó una pena proporcional a los bienes jurídicos afectados, el posterior perdón de la misma por una decisión del presidente de la República conlleva una mayor afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y sus familiares en lo que respecta a la ejecución de la pena, ¿no? Por ello es necesario que exista la posibilidad de solicitar el control jurisdiccional de la misma, que permita realizar un análisis de ponderación respecto de la afectación a los derechos de las víctimas y sus familias y asegurar que sea otorgado de forma debida. Resulta necesario que además de la situación de salud del condenado, se tomen en cuenta otros factores o criterios tales como que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena, cosa que no sucede hasta el momento, ¿no? La conducta del condenado respecto al establecimiento de la verdad se ha reconocido, se ha pedido perdón, ¿no? El reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares, ¿no? A nivel de derecho interno, hay casos en los que el propio TC ha revisado indultos, como es el caso del señor Crucillat, ¿no? En el caso Pativilca, ya se ha hecho un control, se había hecho un control sobre este indulto, ¿no? Anteriormente la misma Corte Suprema. La Corte, ¿no?, considera conveniente que los órganos peruanos se pronuncien, ¿no?, sobre el indulto para efectuar un análisis que tenga en cuenta los estándares que ha desarrollado la Corte, ¿no? Entonces, en buena cuenta, lo que la Corte nos dice es, miren, ¿saben qué? Yo no lo puedo revisar todavía. Primero tienen que pronunciarse los jueces peruanos, pero los jueces peruanos, cuando revisen el indulto, tienen que tener en cuenta los estándares que he desarrollado. No niego que pueda darse un mecanismo de atenuación de la pena, una forma alternativa de cumplir la condena que no implique la privación en un establecimiento penitenciario para presos comunes o un establecimiento penitenciario especial. Si el tema tiene que ver con situaciones de salud, que estas tienen que poner en grave riesgo la vida, tiene que haberse cumplido una parte considerable de la pena, tiene que haberse pagado la responsabilidad, la reparación civil, tiene el condenado que haber aceptado su responsabilidad, rehabilitarse, o sea, pedir perdón a las víctimas, entre otras cosas. Todos esos elementos tienen que ser evaluados. Cuando el caso retorna desde la Corte Interamericana, 2018, hay una primera decisión de la Corte Suprema y hay una segunda decisión de la Corte Suprema, y en ambos casos se declara la nulidad del indulto, aplicando un control de convencionalidad sobre la base de los estándares que ya la Corte había fijado en estas resoluciones de supervisión de sentencia, que, ojo, no es la única. La Corte aquí lo que hace es sintetizar toda una serie de criterios, estándares que ya había venido desarrollando en distintos casos durante todos los últimos años. Bueno, primera y segunda instancia de la Corte Suprema, nulidad del indulto aplicando control de convencionalidad. Es frente a la decisión de segunda instancia de la Corte Suprema que se plantea el habeas corpus que el día jueves fue resuelto por el Tribunal Constitucional. Ese es el íter procesal, ¿no? ¿Por qué razones o circunstancias el Tribunal Constitucional habrá declarado la nulidad de la sentencia? Aún no lo sabemos. Podemos tener alguna sospecha, ¿no? Pero las razones como tales aún no las sabemos, ¿no? Estas llegarán, pues, las sabremos el día lunes o martes, porque aún están, pues, redactando los magistrados que se han opuesto, quizás sus votos singulares, sus fundamentos de voto, ¿no?
Bueno, ese es el íter procesal. ¿Cuál es la cuestión sustantiva con respecto a los estándares, ¿no?, de la Corte Interamericana en el presente caso? Miren, a nivel teórico se discute mucho el cómo incorporar los estándares interamericanos, ¿no? Pero en términos pragmáticos, muy prácticos, hay que señalar lo siguiente, ¿no? Artículo 55 de la Constitución peruana y la cuarta disposición final y transitoria, ¿no? Dice el artículo 55 que los tratados ratificados por el Estado peruano y en vigor forman parte del ordenamiento nacional. Que dice la cuarta disposición final y transitoria que las disposiciones de la Constitución que reconocen derechos y libertades se tienen que interpretar de conformidad con los tratados de derechos humanos. Eso es lo que establece la Constitución y desde esa perspectiva, ¿no?, todos los tratados de derechos humanos forman parte del derecho nacional y además los derechos que la Constitución reconoce hay que interpretarlos conforme a los tratados. Segundo dato de derecho positivo, el Código Procesal Constitucional, ya desde el 2004, nuevamente reiterado, aquí en el año pasado con el nuevo código, señala que para la interpretación de las disposiciones de la Constitución que reconocen derechos, además del tratado, hay que tener en cuenta las decisiones de los órganos de supervisión, control de esos tratados que interpretan precisamente las disposiciones del tratado que reconocen derechos, ¿no? De modo tal que, para hacerlo muy, muy sencilla la idea, los estándares de la Corte Interamericana que interpretan el tratado forman parte del derecho nacional, ¿no? Por lo que dice la cuarta disposición final y transitoria, por lo que dice el artículo 55 de la Constitución, por lo que dice el título preliminar del Código Procesal Constitucional, que prescriben que para interpretar las disposiciones de la Constitución hay que tener en cuenta la interpretación de los tratados sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, todo lo que estábamos reseñando anteriormente que ha ido desarrollando la Corte es parte del derecho peruano, como tal es absolutamente vinculante, ¿no? Porque además tiene rango constitucional. Bueno, siendo así, el Tribunal Constitucional, al momento de evaluar el habeas corpus del señor Fujimori, debió haber tenido en cuenta estos estándares, ¿no? Supongo, pues, que los magistrados que han votado en mayoría dentro del proyecto de sentencia o dentro de la sentencia que salga, nos tendrán que decir por qué ellos se están desvinculando de estos estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero lo cierto es que deben de haber sido tenidos en cuenta y debieron de haber sido observados al momento de evaluar el habeas corpus que se plantea contra la resolución de la Corte Suprema que declara la nulidad del indulto, ¿no? Habrá que esperar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que decir respecto de la sentencia del TC? Solamente sobre lo que conocemos, que están anulando, ¿no?, la sentencia de la Corte Suprema. Pues que, por lo que sabemos, sería contrario a los estándares que la Corte Interamericana ha fijado sobre la materia y que además esos estándares forman parte de nuestro derecho nacional. Y para decirlo en un lenguaje del profesor Luis Castillo Córdoba, muy conocido, ¿no?, serían normas adscritas a las disposiciones constitucionales que reconocen el derecho de acceso a la justicia, básicamente el artículo 139, numeral 3, de la Constitución de 1993, que reconoce el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? ¿Qué hacer? Es lo siguiente, ¿no? Bueno, definitivamente para todos es claro que las decisiones que adopta el Tribunal Constitucional son definitivas, ¿no? Entiendo que me parece que se ha planteado, ¿no?, a través de un recurso de subsanación, ¿no?, que se declare la nulidad, pero no hay sentencia todavía, o sea, se tiene que esperar la sentencia, que ésta se notifique, ¿no?, y que a partir de ello las víctimas o sus familiares que no han sido parte del proceso, pues apersonarán, ¿no?, y plantearán un recurso. Pero ojo, yo veo que esto, procesalmente hablando al menos, es inviable, ¿no?, porque frente a las sentencias del tribunal que son definitivas, son inapelables, lo único que cabe son dos tipos de recursos, el de aclaración y el de corrección, ¿no? Y ni uno ni otro tienen por fin la nulidad de una sentencia, aunque como sabemos,
el Tribunal Constitucional ha aceptado la tesis de que es posible eventualmente que el propio tribunal declare la nulidad de sus sentencias, pero bajo un supuesto realmente excepcional, ¿no? Y aun cuando se plantee una solicitud de nulidad de la sentencia, finalmente esto va a terminar definiéndose por los votos, más que por la fuerza de las razones, ¿no? Porque es lo que ya ha pasado. Porque al final, en la votación que se ha hecho pública, han sido 3 contra 3, y el presidente, que tiene voto dirimente, ha votado a favor de la posición que estimaba declarar la nulidad de la sentencia de la Suprema, que había declarado la nulidad del indulto a la vez, ¿no? Ahora bien, dado que dentro del derecho interno no es posible, no es factible cuestionar una sentencia del Tribunal Constitucional que es última y definitiva, lo que correspondería sería acudir a la jurisdicción interamericana, es decir, a través del artículo 205, ¿no? Y en este caso sí tiene más sentido, ¿no?, que los familiares de las víctimas puedan pedir a la Corte Interamericana, ¿no?, una nueva solicitud de supervisión de sentencia. Pero a diferencia de lo que sucedió en el 2018, la Corte Interamericana ya tiene hoy en día habilitada la competencia para evaluar la compatibilidad de la decisión del Tribunal Constitucional en tanto Estado peruano en relación con los estándares que la propia Corte ya ha ido estableciendo. Porque no hay que olvidar, no hay que perder de vista lo siguiente, ¿no? La jurisdicción interamericana no es una instancia adicional de revisión de sentencias judiciales. La jurisdicción de la Corte Interamericana no es una cuarta instancia. La jurisdicción de la Corte Interamericana es una instancia única, ¿no? Y en donde lo que hace es evaluar toda acción o decisión del Estado, incluyendo su derecho interno, como si fuera un hecho. Entonces, para la Corte, aquí tenemos un hecho que puede calificar como una violación a los derechos que la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce, específicamente el derecho de acceso a la justicia. Y en esa medida puede declarar que la sentencia del Tribunal Constitucional peruano es incompatible con la Convención y con los estándares que al respecto se han ido desarrollando. ¿Qué es lo que puede decir la Corte? Que el Tribunal Constitucional revise su propia sentencia, ¿no?, en atención a las consideraciones que la propia Corte estaría señalando eventualmente, ¿no? Esa sería la alternativa procesal más viable, legítima, procesalmente hablando, ¿no? Lo demás, ¿no?, es decir, que el señor Castillo en estos momentos revoque, ¿no?, el indulto presidencial, pues no sé, yo lo veo realmente poco jurídicamente complicado, ¿no? Pero a ver, en estricto, la resolución que reconoce el indulto, habría que cuestionarnos, aunque no me gusta mucho la siguiente pregunta, pero creo que retóricamente sirve para comprender, ¿no?, a dónde quiero llegar. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una resolución suprema que reconoce o que otorga un indulto presidencial? ¿Califica como un acto administrativo o es un acto de gobierno? Si es un acto administrativo, el régimen aplicable es el de la 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y la 27444 establece un plazo de 2 años, contado desde la fecha de notificación del acto, para que se pueda declarar una nulidad de oficio. Contando plazos, o sea, esta resolución suprema fue declarada nula, ¿no?, el 2018. Con lo cual no ha producido efectos, porque la nulidad retrotrae los efectos, y esta sentencia del Tribunal Constitucional está retrotrayendo los efectos de la Corte Suprema. Ahora, eso significa que ese efecto de nulidad sobre la sentencia de la Suprema hace que la resolución administrativa o esta resolución suprema del Ejecutivo restituya su vigencia. Pues yo creería que no, ¿no? Porque hay un principio general que toda norma que deroga a otras, y si después esta norma derogatoria es derogada, eso no significa la restitución de la vigencia de las normas ya derogadas anteriormente. Eso está en el Código Civil y en general es un principio general
de la dinámica de las fuentes del derecho en el Perú y en general, ¿no? En todos los sistemas jurídicos. Pero aún si se aceptara la tesis de que se está restituyendo la vigencia porque el tribunal expresamente lo resuelva así en la parte resolutiva, pues frente a eso empezaría a correr desde ahí los 2 años que tiene el presidente de la República para revocar o para declarar la nulidad de oficio de una resolución suprema. En tanto y en cuanto, esto es algo que siempre le he escuchado al profesor César Landa, ¿no? Que es un aforismo muy, muy simpático que dice, en derecho las cosas se deshacen como se hacen, ¿no? Y si el presidente de la República, independientemente de quién ocupe el cargo, es el que tiene la potestad para conceder un indulto, pues corresponde que sea el presidente de la República el que tenga la potestad para revocar, ¿no? Entonces sí sería viable si lo vemos de la perspectiva de la 27444, pero si lo vemos de la perspectiva de ser un acto de gobierno, pues esos son actos discrecionales, ¿no? Igual está sujeto a la amplia discrecionalidad del presidente de la República para poder hacerlo, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar con un acto del presidente de la República que revoque el indulto? Pues que estamos abriendo la puerta a un nuevo habeas corpus. ¿Por qué? Porque no olvidemos que todo acto de cualquier autoridad pública en el fuero interno es cuestionable ante el Poder Judicial. Entonces, lo más probable es que se plantee, ¿no? Y además bajo el argumento de que el presidente de la República quiere eludir y o dejar sin efecto lo que está disponiendo el Tribunal Constitucional, a lo que se va a agregar el argumento de que sería contrario a la independencia judicial, ¿no? Entonces, abre otro escenario igual de problemático, ¿no? Esas son más o menos las alternativas, como les decía. Entonces, en buena cuenta, he señalado un resumen del íter procesal del caso hasta lo último. Les he reseñado muy, muy sintéticamente indicado que los estándares de la Corte Interamericana forman parte de nuestro derecho interno, ¿no? Y que por lo tanto son vinculantes para los tribunales nacionales. Además, es un estándar ya establecido por el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Que ellos tienen que seguir la interpretación que sobre la interpretación de derechos se establecen los tribunales internacionales. Al respecto puede haberse el caso de Lizana Puelles, ¿no? O el del amparo electoral, o el de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las encuestas a boca de urna, entre otras, ¿no? Además que el Tribunal Constitucional, con lo que ha decidido, y al menos por lo que solo sabemos, habría resuelto de forma contraria a los estándares de la Corte, ¿no? ¿Cuáles son los caminos? El viable, digamos, el menos problemático, que no deja de serlo, es el de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitar una supervisión de sentencia para que sea la Corte la que de manera directa efectúe el control de convencionalidad sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional. No en tanto sentencia, sino en tanto acto del Estado contrario a el derecho de acceso a la justicia que la Convención reconoce. Y en segundo lugar, una cuestión un poco más complicada en términos de encuadramiento teórico y de régimen jurídico, es el de que el presidente de la República pueda eventualmente revocar el indulto que se otorgó el 2017, habida cuenta de que estaríamos aceptando la tesis no menos polémica de que con esta decisión el tribunal estaría restableciendo la vigencia de esta resolución de 2017 que concedió el indulto humanitario al señor Fujimori, ¿no? Muy bien, entonces siendo así, creo que podemos responder las preguntas. Había mucha gente que estaba comentando y había también algunos comentarios en el chat. Yo voy a hacer lo siguiente, primero voy a leerlo del chat, lo voy a responder y luego le voy a pedir a Reader que a quien pida el uso de la palabra se la vaya concediendo, por favor, ¿no? Muchas gracias por el saludo a Victoria Carranza, igual a Elizabeth Narro, a Eder Jean-Pierre, a César Rodríguez, a Sujei Albina, a Yarif, no sé qué más, Juan Tito, David, que decía que se le sube el audio, disculpen, Juan Mejía, Luz Barra, Benito Loyola, Percy, buenas noches desde Arequipa, muchas gracias por estar aquí, José Antonio, muchas gracias, Salet también, muchas gracias, Flor Vigilio, buenas noches, Víctor Inca, Paisano, buenas noches, Noemí Salomón, creo, buenas noches, Mario Puente, buenas noches, Felipe Vega, buenas noches, ya los saludos
Listo, varios saludos, ahí se va a ir el tiempo, va bien, saludos a todos los que están aquí a estas horas. A ver, Carlos Ledesma dice, inciso 20, 118 de la Constitución, es facultad del presidente conceder el indulto. Esta facultad constitucional del presidente no puede ser cuestionada por un órgano judicial. El derecho adquirido por un indultado no puede ser revocado por el profesor Castillo. Bueno, dos cosas, ¿no? O tres, ¿no? Primero que estamos en el marco de un Estado constitucional de derecho en donde se admite que no hay zonas exentas de inmunidad judicial, con lo cual cualquier acto de cualquier poder del Estado, aun cuando se trate de potestades discrecionales o con ámbito de discrecionalidad, está sujeto a un control judicial, ¿no? Que puede ser más o menos intenso en función a el mayor o menor nivel de argumentación y o justificación que otorga la motivación de esa decisión, ¿no? Entonces, desde ahí, la concesión de indultos actualmente no es absolutamente discrecional, es decir, se tiene que motivar, ya sea el indulto común, ¿no? Por razones de salud o qué sé yo, como el indulto, y más aún el indulto humanitario, ¿no? Hay una reglamentación al respecto. Ahora, sí se puede cuestionar, porque, como le digo, estamos en un Estado constitucional, no hay decisión absolutamente inmune al control judicial. Incluso la Constitución establece ciertas decisiones inmunes, ¿no? Pero aún la Constitución habiendo establecido esas inmunidades, jurisprudencialmente se ha admitido el control. Amparo electoral, amparo contra resoluciones del Poder Judicial, amparo contra leyes, amparo contra las decisiones de la ahora Junta Nacional de Justicia en materia de ratificación y o separación de jueces y fiscales, ¿no? Incluso se admite un nivel de control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo de declarar un estado de emergencia, ¿no? Ha habido habeas data en relación para tener acceso a el informe que justifica la declaración de un estado de emergencia. En el marco del estado de emergencia sanitaria ha habido acciones judiciales para cuestionar alguna de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en el marco de la lucha contra la pandemia, ¿no? Entonces, sí se admite el control judicial. Lo que no se admite es la inmunidad absoluta, ¿no? Y en relación con la tesis de los derechos adquiridos, pues habría que señalar que el indulto no es un derecho, ¿no? Y no es un derecho fundamental. Es un instituto que es un resabio de las épocas de los estados absolutos. Por eso es que es una gracia, o se le considera como una gracia, una concesión graciosa, pero no graciosa no en el sentido de, desde luego, humorístico, ¿no? Sino graciosa en el sentido de ser dadivosa, desde quien tiene el poder, ¿no? Y es un resabio de la fórmula o el modelo del Estado absoluto, ¿no? En donde el poder está concentrado en un monarca, un rey, ¿no? Quien era el que daba las gracias reales, ¿no? En fin, no es un derecho el indulto, es un instituto que es un resabio de un modelo de Estado previo al Estado social y democrático de derecho, y en donde, pues, hoy en día no podemos decir que sea un derecho, ¿no? Y en cuanto a derechos adquiridos, pues hay que recordar que desde la sentencia de la reforma de la 2530 y de la reforma constitucional a la primera disposición final y transitoria de la Constitución, no hay derechos adquiridos en el Perú, sino que lo que se aplica es el régimen de hechos cumplidos, ¿no? Espero haber asuelto la inquietud. En todo caso, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Claudia Clavero, sabemos como Cuchis, previo arreglo y chantaje, amnistía. Bueno, sí, Cuchis, que eso es cierto. Ismael F5, no sé. Doctor, pero lo que usted manifiesta es que anulen el indulto por incumplimiento de los lineamientos dados por la Corte. Sí, porque precisamente esos lineamientos o esos estándares, como yo les llamo, forman parte del derecho nacional. La Corte no es un órgano ajeno al sistema nacional, precisamente porque en el momento actual, así como hemos pasado y estamos todavía consolidando un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, también estamos construyendo un proceso de convencionalización del derecho. Y en este marco, derecho interno y derecho internacional en general, y para estos efectos, el derecho internacional de derechos humanos se están integrando. Va a haber zonas de conflicto normativo, pero eso se tiene que resolver en función al pro homine y o a los estándares que vaya fijando la Corte Interamericana, porque
hay que tener en cuenta que el órgano competente para la interpretación de la convención es la Corte Interamericana. Los tribunales nacionales no, sí, también pueden interpretarlo, pero bajo la lógica o bajo a la luz del principio pro hominem, ¿no? Y como la Corte ha señalado, los jueces nacionales, al menos en esta materia específica, tienen que ponderar tanto los derechos del condenado, su vida, su integridad, su salud, como los derechos de las víctimas a la justicia, a la reparación, ¿no? Y a el debido proceso, en buena cuenta. Entonces, y sobre la base de los lineamientos que ya se han establecido ahí. Ahora, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que es posible hacer un control judicial sobre los indultos. El caso Crucillat, el caso Jailili, Aguapara, son dignos ejemplos de ello, ¿no? Entonces, sí, yo sostengo que aún, claro, quizás estoy siendo un poco imprudente, ¿no? Pero me atrevo a señalar que esta decisión del tribunal de anular las sentencias de la Corte Suprema, que a su vez declaran la nulidad de la resolución suprema que concedió el indulto, es contraria a los estándares que ha establecido la Corte Interamericana sobre la materia, ¿no? ¿Por qué puedo ser imprudente? Porque no hay las razones de la sentencia. Aún no se conoce la fundamentación. Cuando conozcamos la fundamentación, quizás tendremos que hacer otra conferencia para analizar esos argumentos y o ratificarme en lo que vengo diciendo y o si no retractarme, ¿no? A ver, la doctora Gutiérrez, pero doctora, la CIDH solo podrá imponer la sanción, más no podrá ordenar. A ver, la CIDH lo que va a ordenar es que se revise el fallo, porque sería incompatible con los estándares que ha fijado la propia Corte Interamericana, ¿no? Entonces, sí puede, ¿no? Lo que la Corte no va a hacer es directamente, no la va a anular, ¿no? Lo que va a señalar es que este acto del Estado, esta sentencia, es incompatible con la Corte Interamericana y lo que va a disponer es que el Estado, empleando los mecanismos internos, revierta la decisión, ¿no? Pero directamente no lo va a hacer, ¿no? Por el respeto al principio de subsidiariedad. Podría, gracias a la doctora Gutiérrez, Etzel Antonio, ¿no? Podría anular siendo cosa juzgada. Nuevamente reitero, a ver, hay que distinguir, ¿no? La Corte Interamericana no es una instancia adicional de revisión de fallo. Lo que la Corte Interamericana analiza es si esta sentencia del TC como un acto del Estado peruano es compatible o no lo es con los estándares interamericanos, ¿no? Y en función a ello va a decidir, ¿no? No va a anular la sentencia. Lo que va a hacer la Corte es simplemente decir, Estado peruano, esta decisión tuya es incompatible con los estándares interamericanos, con lo cual, utilizando los mecanismos del derecho interno, revisa el fallo, revisa esta decisión y revócala si corresponde, ¿no? Amílcar no debe adelantarse opinión alguna sin haberse... Muchas gracias, Amílcar. En efecto, estoy haciendo esa precisión, ¿no? Gracias por tu punto de vista. Y eso deberían tenerlo más en cuenta los jueces y juezas del Tribunal Constitucional, ¿no? Sobre todo aquellos que les gusta declarar mucho. ¿Cometen prevaricato los jueces del TC? Habría que ver, ¿no? Pero en principio yo creería que sí, ¿no? Va por ahí. Takashi debe ser, ¿no? Doctor, si no es considerado por acto administrativo, sino por un acto político, ¿será 2 años o no para anular? No, si es un acto político, no habría un plazo de prescripción porque eso no está regulado. O sea, con lo cual, podría revocarse, creo yo, en cualquier momento, o en todo caso, eventualmente, si se este es un supuesto más, creo que más jalado de los cabellos, pero igualmente viable, ¿no? O sea, si se está restituyendo la validez, ¿no? Del indulto como tal, nuevamente, reitero, sin saber, sin conocer un poco la argumentación que tenía el TC, pero eventualmente quien se considera afectado podría plantear una acción judicial contra el indulto, ¿no? Ojo, y esto sería distinto al mecanismo que se empleó, que fue que en vía de ejecución el juez penal revise, ¿no? La resolución del indulto.
Claro, y si vamos a hacer esto de la restitución, ¿no? Y emplear otro mecanismo de revisión judicial, bueno, dos vías, ¿no? O tienes el contencioso o tienes el amparo. Plazos de vigencia, contencioso 90 días, amparo 60 días, ¿no? Una y otra. ¿Quiénes lo harían? Los familiares de las víctimas, desde luego, ¿no? El presidente tiene la potestad de otorgar el indulto. El procesado cumplió más de 20 años, ¿no? Y por motivo de salud lo otorgó Kuczynski, ¿no? Con el 2007. Lo único que se ha hecho es ratificar la decisión presidencial. Bueno, a ver, con respecto al peritaje médico y lo demás, hay cuestionamientos que son ampliamente conocidos, ¿no? Para empezar, era un indulto porque supuestamente el señor tenía un cáncer terminal, ¿no? La Junta Médica, su conformación fue irregular porque se conformó 2 días antes con la salida de algunos miembros, ¿no? Y hubo varios vicios de procedimiento. Ahora, con independencia de ello, se alegaba, se sostenía que el cáncer terminal que tenía la lengua era mortal, ¿no? Que tenía otras afectaciones y dolencias, ¿no? Bueno, el tiempo ha ratificado que no es así, ¿no? Entonces, con lo cual, el presupuesto del otorgamiento de un indulto, pues, humanitario se cae, ¿no? Agradezco la pregunta de Úrsula León. Mal. No somos jueces, no tenemos el derecho de juzgar y sentenciar a una persona y respetar la decisión del TC, porque veo cuando les conviene la gente apoya el TC, pero cuando se trata de Fujimori la gente se indigna, doble moral, lamentablemente. Muchas gracias, Mae, pero te recuerdo que por mandato constitucional todos tenemos el derecho de criticar las decisiones judiciales, ¿no? Es un derecho constitucional. Luis Antonio Rivas Peña no dice nada en el artículo 120 de nuestra Constitución. Bueno, no sé en qué sentido no dirá nada, pero lo que dice es que el presidente puede otorgar las gracias presidenciales, ¿no? Pero les recuerdo que la Constitución no se interpreta de manera literal ni aislada, ¿no? Se tiene que interpretar como un todo unitario y además desde una perspectiva teleológica, ¿no? Úrsula León, se tiene que ver el artículo 118 de la Constitución Carta Magna, nadie puede morir en prisión. Es cierto, nadie puede morir en prisión, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Con lo cual, claro, si es que el señor Fujimori está en un estado de salud tan lamentable que está en sus últimos días, pues puede ejercerse, ¿no? Como señala la Corte Interamericana, un derecho de un mecanismo alternativo al cumplimiento de la pena, ¿no? La Corte no desconoce que puede haber situaciones en las cuales por tema de salud, que pone en riesgo su vida, su integridad, se pueda buscar un medio alternativo para el cumplimiento de la pena, pero no la extinción de la responsabilidad penal. Ya eso sería muy extremo, ¿no? Y habría que tener razones que lo justifiquen en ese sentido, ¿no? Este es el inciso 21, Juan Tito Navarro. Gracias por el aporte, Richard Edwin. La ley es igual para todos. Se juzga por los casos mal ejecutados, se entienda, nunca se juzga por los actos buenos, si no, no hay una ley. Bueno, cierto, en cierta forma, ¿no? El derecho trata de encauzar, ¿no? El comportamiento de las personas para el cumplimiento de fines que todos consideramos como valiosos, ¿no? Muchas gracias, muy bien. Anel Rogel Fujimori es un genocida, tal cual fue en el Guzmán, claramente es cálculo político de ese. Bueno, yo no entro a la calificación de si es un delito de lesa humanidad o no, porque, bueno, no soy penalista, ¿no? Pero es una línea de argumentación. Ahora, genocidio como tal, no sé si calzaría, ¿no? Porque, ojo, hay que evaluar ahí la tipificación penal, ¿no? Bruno Gianfranco, por ahora todo dependerá del fundamento del TC, si bien como seres humanos seguimos la justicia, con reprender la vaga, dependerá de los fundamentos. Sí, en cierta forma es cierto lo que dices, Bruno, muchas gracias. Edsel Antonio, me refería a que el presidente podría anular indulto teniendo ese carácter de cosa juzgada. Esa es una cuestión, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tiene cosa? El indulto tiene carácter de cosa juzgada. A ver, déjame ver, eso, a ver. Constitución 3. Esto es un dato que se me está pasando y es súper importante, ver. Es importante saberlo. Ok, el artículo 139, inciso 13, ¿no? Que le otorga carácter de cosa juzgada, pero a ver, ahí habría que tener en cuenta
la distinción que hace el Tribunal Constitucional entre la cosa juzgada como tal y la cosa juzgada constitucional, ¿no? Entonces, aún teniendo carácter de cosa juzgada, puede ser objeto de una revisión, ¿no? Siempre y cuando, bueno, el argumento es el de la incompatibilidad con los estándares interamericanos, ¿no? Entonces, si el presidente puede o no puede, aquí hay un estándar interesante, ¿no? Que no se ha aplicado, pero que la Corte lo ha establecido igualmente, ¿no? Y me retrotraigo al caso Hellman contra Uruguay, ¿no? Es con respecto al control de convencionalidad. La Corte Interamericana ha señalado que el control de convencionalidad es una obligación de todas las autoridades estatales, no sola y única y exclusivamente de las autoridades judiciales nacionales, ¿no? Entonces, eventualmente podría aplicar el presidente de la República un control de convencionalidad sobre la propia resolución que otorgó el indulto, ¿no? ¿Quién considera que la sentencia no puede ser revocada? Más de 100 sentencias han sido indultados por penales que no eran terminales. A ver, con respecto a lo de Rubiola y García Toma, en efecto, dice que la sentencia no puede ser revocada, y es cierto, no puede ser revocada la sentencia a través de un mecanismo de la justicia peruana, ordinaria, ¿no? Con lo cual, si es que la Corte declara, ¿no?, que es incompatible, tendrá que verse algún mecanismo para dar cumplimiento a lo decidido por la Corte Interamericana. Y en esa línea, el propio TC, como les decía un momento, ha admitido la nulidad de sus propias sentencias, ¿no? Ahora, en relación con lo otro, los más de 100 sentenciados por terrorismo que han sido indultados por enfermedades que no eran terminales, pues lamentablemente no conozco los casos, ¿no? Y igualmente habría que ver los casos uno a uno, ¿no? Y evaluar si se otorgaron debidamente o no los indultos, ¿no? Yo tengo noticias de los indultos que otorgó el mismo gobierno de Fujimori, me parece que en el 98-99, con la comisión presidida por el padre Lanciers, ¿no? En donde se otorgó indultos a un montón de personas que habían sido encarceladas, procesadas por presuntamente pertenecer a las organizaciones terroristas y que en realidad no lo eran, ¿no? Porque no había mayor evidencia al respecto, ¿no? Pero no sé si habrá otros casos similares, ¿no? Y habría que verlo y evaluar caso a caso, ¿no? Y te agradezco bastante el aporte, Carlos Ledesma. Johnny Méndez, el habeas corpus que libera Fujimori, ¿cuáles son los argumentos más trascendentes? No lo sé, no he leído el habeas corpus, solamente he oído y he tenido noticia de la sentencia, de la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando el indulto es humanitario no afecta el derecho a la víctima, no siempre y cuando se otorgue debidamente, ¿no? Por eso la Corte señala que debe haber una serie de condiciones y requisitos, ¿no? Primero, el cumplimiento de una parte considerable de la condena, que puede ser 2/3 partes, la mitad, unos 3/4 partes, no lo sé. El pago de la reparación civil, una rehabilitación, es decir, una pérdida de perdón y lo demás, ¿no? Y además las circunstancias de salud que así lo justifiquen, ¿no? Debidamente comprobadas por una comisión médica, ¿no? Y sobre el indulto que dio Toledo y Paniagua, claro, a los que habían sido, entiendo, según lo que se dijo en su momento, que todas estas personas a las que indultaron Toledo, Paniagua y el mismo Fujimori, con la comisión presidida por Lanciers, era que se trataba de personas no, que habían sido acusadas por terrorismo durante los inicios del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional luego del golpe del 5 de abril y que en estricto no tenía ningún tipo de vinculación con estas organizaciones terroristas, ¿no? Pero igual habría que ver caso a caso, situación a situación y revisarlos, ¿no? Y no quedarnos con cuestiones tan genéricas. Bueno, estos son los comentarios, agradezco y ahora, Reader, te doy el uso de la palabra para que puedas manejar la sesión de la misma a quienes están pidiendo con mano alzada. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estimados participantes, por favor, se le va a dar pase solamente a 3 participantes. Eso sí, sed breves, por favor, referentes al tema. Si hay un participante que no haría caso omiso ante ello, se le estaría cortando el audio. Tenemos a iPhone. Muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctor, y con todos los que están en escucha. Doctor, yo creo que ha sido claro lo que usted ha explicado, entiendo yo que ha sido claro. El detalle es el siguiente, doctor.
lo que se advierte en cuanto a los miembros del Tribunal Constitucional es, evidentemente, acá tiene que ver el tema de voto, porque prácticamente a lo que usted ha dado las explicaciones han saltado el tema de lo que ya ha establecido en la Corte Interamericana. Siendo esto así, ¿cuál sería la sanción ante estos miembros del TC? ¿Y qué podría hacer los miembros los familiares de las víctimas? Porque yo creo que esto no debe de quedar así, doctor, porque esto estaría sentando para que en otras personas podría ser impunes prácticamente. Eso sería... Ok, bueno, a ver, al respecto hay que tener en cuenta que el régimen de los magistrados del Tribunal Constitucional les otorga una serie de garantías y protecciones, ¿no? En esa medida, los magistrados del TC no tienen, como todos los jueces, ¿no? No tienen responsabilidad respecto del sentido de sus fallos y o decisiones, ¿no? No obstante, claro, lo que hay es un control político siempre y cuando, ¿no? Los magistrados del Tribunal Constitucional incurran en infracción, ¿no? Infracción a la Constitución, ¿no? Se ha intentado, ¿no? Aplicar este mecanismo de control político por parte del Parlamento. De la primera que tengo noticia es de la sentencia del amparo electoral, ¿no? A propósito del caso Arturo Castillo Chirinos, los magistrados del Tribunal Constitucional fueron denunciados ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la época, del año 2006-2007, fueron eximidos de mismo, y hubo una nueva denuncia el año que yo recuerdo, ¿no? El año 2015, precisamente, a propósito también del caso de Fujimori, ¿no? Contra los magistrados Espinosa, Ledesma, Ramos y Miranda, por el tema del voto del magistrado Vergara, ¿no? Que ya se conoce también hace tiempo, pero también igual hubo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la investigación tenía móviles políticos, ¿no? Y que eso implicaba una una afectación a la independencia judicial. Entonces, a ver, para ponerlo en sencillo, ¿no? Un poco claro. En términos teórico-normativos, los magistrados del Tribunal Constitucional no responden por el sentido de sus fallos y sus votos, porque se entiende que al momento de votar, decidir las causas, están garantizados con independencia judicial, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no habría una sanción para ellos por lo que está contenido en la sentencia. Pero si eventualmente, ¿no?, infringen la Constitución, pueden ser pasibles de una sanción política a través de un juicio político, ¿no? Pero esa motivación para el juicio político no puede basarse en lo que están decidiendo en un caso particular o ad hoc, porque ahí opera la garantía de la independencia judicial. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? No hay una sanción efectiva contra los magistrados, ¿no?, del Tribunal Constitucional cuando lo que estamos buscando sancionar es lo que están decidiendo en una sentencia judicial, porque esa sentencia judicial, aun cuando podamos disentir y no estar de acuerdo, es ejercicio de función jurisdiccional y esta está garantizada por la independencia, ¿no? Con lo cual no hay una sanción por ello, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? No cabe una sanción contra los magistrados del Tribunal Constitucional por el sentido de la sentencia que acaba de hacerse pública, ¿no? Bueno, lo que se ha decidido el día jueves. Excelente, doctor. Damos paso a la otra, Ana Rugel, siendo que tiene nombre, ¿sí? Motogeno, pero no sabemos quién es. Y cerramos con la doctora. Gracias. Buenas noches, ¿me escucha, doctor? Sí, adelante. Buenas noches. Doctor, mi pregunta sería la siguiente. Ya he visto que se le ha otorgado ya, digamos, el indulto por el habeas corpus que ha presentado a favor del señor Fujimori. ¿Qué sucedería si este señor pudiera irse a Japón, pese a que él no ha cumplido con una reparación civil acá en Perú? O sea, ya basta que con esto que le den el habeas corpus, la libertad,
Entonces, ese señor podría irse a Japón. ¿Y qué sucedería? Ya no podríamos ni siquiera cobrar la reparación civil, ¿no? Basado, pues, en que dan que su salud, según la evaluación de los médicos, arroja, pues, que el señor está muy mal, delicado, ¿no? En este caso, ¿qué se podría hacer, no? En caso de las víctimas, ¿cómo quedan? Porque la reparación civil nunca la cumplió, y de una fuerte reparación civil. ¿Qué se podría hacer? Es una buena pregunta. Es que, a ver, una cosa es, creo yo, todo lo tenemos claro, ¿no? Lo normativo y lo fáctico, ¿no? O sea, lo real, ¿no? Y en esa perspectiva, hasta que se pueda obtener una decisión de la Corte que declare la incompatibilidad de lo decidido por el TC con los estándares, va a pasar medio año aproximadamente, ¿no? Y en ese interín el señor Fujimori va a estar en libertad, ¿no? Y puede, pues, salir del país porque al haberse restituido el indulto, pues ya no hay una condena. Salvo que en los otros procesos que siguen en trámite, porque hay todavía procesos en trámite, se declare un impedimento de salida del país, ¿no? Que sería lo más viable, inmediatamente ahorita, no sé pues si por el caso de esterilizaciones forzadas, ¿no? O algún otro que aún esté en trámite, los fiscales pidan, pues, ¿no? Una medida cautelar de impedimento de salida del país, que creo que debería ser lo más inmediato, ¿no? Para evitar precisamente una fuga, ¿no? No sé si lo habrán pedido, no sé si lo han pensado, pero debiera, ¿no? Con eso evitaríamos el peligro de fuga, ¿no? Creo que por ahí sería la alternativa, ¿no? Doctor, muchas gracias. Tenemos a... Doctor, disculpe, el doctor que se liga con Moto G es el doctor Miguel Cabanillas. ¿Le podemos dar el pase? Sí, pero veo que hay más, ¿no? A ver, sí. Quedémonos con Alfredo Alpaca. Voy a tomar nota, que cada uno, por favor, pueda formular su pregunta y voy a tomar nota para responderlas en conjunto, ¿sí? Perfecto, doctor. Tenemos a Moto G. Miguel Cabanillas, ¿no? A ver, adelante, por favor. Buenas noches. Mi pregunta iría, estamos cuestionando algo que todavía no conocemos. Sin embargo, en declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional manifestó que ellos habían resuelto en base a que se había violado derechos fundamentales. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué derechos fundamentales se podría haber violado del señor Fujimori, que permitió que el Tribunal Constitucional declare a favor de él el habeas corpus, ¿no? Excelente, doctor. Damos paso al doctor Johnny. Doctor Johnny, por favor, preciso a su pregunta. Sí, doctor. Ante todo, buenas noches. La pregunta sería si el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Cuáles son los derechos fundamentales, ¿no? que ha incurrido o se han vulnerado en la sentencia condenatoria y firme, ¿no? de Alberto Fujimori? Y en todo caso, ¿cuál es la diferencia con el indulto, ¿no? Porque el indulto entiendo yo que es una gracia presidencial, no es igual a la competencia que tiene el Tribunal Constitucional. No, por ahí quisiera una aclaración. Ok. Muy bien, tenemos al doctor Leonel Álvarez. Doctor Leonel Álvarez, ¿te activó su audio? Preciso, por favor. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, ¿Aló? adelante. ¿Se escucha? Sí. Sí, ya, perfecto. La pregunta, sí, muy concreta la pregunta. Primero, el estándar que exige la Corte Interamericana hace referencia a un mecanismo de ponderación que bien podría haber sustentado el tribunal para prevalecer los derechos de Fujimori respecto a los derechos de la víctima, por las circunstancias que de repente han podido sustentar y que no sabemos todavía en qué sentido se han pronunciado. Primer punto. Y segundo, si supongamos que la Corte Interamericana dispone de que se revise la sentencia por el tribunal y reitera al tribunal la posición del indulto, ¿ya eso sería concluido el proceso o qué medidas habría que tomar si es que se mantiene por segunda vez la posición del indulto a favor de Fujimori por el tribunal? Esa es la pregunta. Gracias. ¿Quién Excelente. más?
Tenemos a la doctora Victoria y luego el doctor Alfredo Alpaca. Doctora Victoria, buenas noches. Por favor, precisa en su pregunta. Nuevamente le doy pase, doctora Victoria. Carranza, está activo su audio. Se precisa, por favor. Gracias. Buenas noches, doctor Colchado. Agradecer por la explicación que nos ha dado. Mi consulta es si la Corte Interamericana pueda evaluar que no se ha cumplido con los estándares internacionales dentro de esta sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Quién sería la institución que revoque o reformule esta sentencia del Tribunal Constitucional? Muchas gracias. Y culminamos con el doctor Alfredo Alpaca. Doctor, sé preciso en su pregunta, por favor. Adelante, doctor, está activo su audio. Puede activarlo usted también. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por su capacitación. Buenas noches. Solamente mi pregunta es si el señor Fujimori tiene sentencia, obtiene, perdón, procesos en curso y le sentencian a distintos años, ¿él va a tener que volver a la cárcel y este indulto no tiene vigencia para él o tendría aún aplicación para él? Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Voy a responder a cada una de ellas, ¿no? Hay unas preguntas muy interesantes. Primero, en el caso de Miguel Cabanillas, estamos cuestionando que no conocemos. En efecto, porque no hay la sentencia, no sabemos cuáles son los argumentos, solamente sabemos lo que se ha decidido y eso lo aclaramos desde el principio, indicamos que podría ser un poco imprudente, pero que en virtud al clima que se ha generado en el país y a la atención de la invitación de Diápolis, estamos entrando solamente a hacer el análisis de lo que se ha decidido en función con los estándares interamericanos, ¿no? No conocemos las razones de los magistrados que han votado de mayoría, ¿no? No obstante, ¿no? La pregunta adicional es, el TC resolvió en base a que se había violado derechos, ¿no? ¿Qué derecho fundamental se podría haber violado que permitió que el TC declarara el HC a su favor? Bueno, no sabría decirte, no he leído la demanda, reconozco mi omisión, pero tratándose de un habeas corpus, lo que debe haberse alegado es la afectación a la libertad personal y o derechos conexos con ello, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el indulto otorgaba digamos, en términos prácticos, lo que hacía era poner en libertad a Fujimori, de hecho, que lo que se ha alegado es la afectación a su libertad personal, es lo que se habrá valorado, y además, conexamente con ello, si que se sigue manteniendo la tesis de que tiene una condición de salud médica que lo hace vulnerable debido al encierro, pues estaría ahí en conexidad con el derecho a la salud, la integridad física y la vida, ¿no? Iría por ahí, ¿no? Creo los derechos que se podrían haber alegado más que alegado, porque la demanda existe y sabemos qué es lo que puede, hay que leerla, yo no la he leído, pero ¿qué podría haber fundamentado el TC? Que el indulto protegía la libertad de Fujimori y que, de acuerdo a la evidencia alcanzada, según la que obra en el expediente, pues hay riesgo para su vida, su integridad, su salud, ¿no? Entonces, libertad personal en conexidad con estos otros derechos, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Johnny Méndez, si el TC, resuelve, ¿no? ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se han lesionado en la sentencia condenatoria de Fujimori? Bueno, en la sentencia condenatoria, ninguna, ¿no? Porque cuando Fujimori fue condenado, estaba bien de salud, ¿no? Con lo cual, no hay ningún problema de afectación a la libertad de Fujimori. Más bien, la sentencia condenatoria de Fujimori fue objeto de diversos habeas corpus, como señalaba al principio, cuestionando por un lado la motivación, cuestionando por un lado la tesis de la autoría inmediata, la imparcialidad de San Martín por haber hecho consulta por correo electrónico sobre esta tesis teórica, ¿no? Para la imputación objetiva, y todos estos habeas corpus fueron rechazados por el Tribunal Constitucional en su momento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el indulto? Bueno, y quizás la otra pregunta para relacionar con esta es, bueno, las sentencias de la Corte Suprema no la condenan, ¿no? Sino, como decía en la explicación procesal, frente a la condena se empieza a ejecutar, y el 2017 Kuczynski concede el indulto, ¿no? Luego de la negociación con Kenji a Alberto Fujimori. Y es frente a estas
a este indulto que los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta, Barrios Altos van a la Corte Interamericana y la Corte devuelve el caso para que primero resuelvan los jueces nacionales. Los jueces nacionales resuelven esto declarando la nulidad del indulto. Y es frente a esta sentencia que declara la nulidad del indulto que se plantea el habeas corpus que ha sido resuelto el día jueves por el TC. ¿Qué se puede haber planteado por parte del tribunal para que le haya fundado? Lo que ya señalé anteriormente. Violación a la libertad personal, porque el indulto disponía en términos prácticos de la libertad de Fujimori, en conexidad con los derechos a la salud, vida e integridad, porque debe haber sido el alegato, el argumento, no lo sé, pero estoy quizás especulando demasiado, pero podría ser porque la situación carcelaria de encierro pone en riesgo su vida, integridad y su salud, habida cuenta que las enfermedades que tiene propia de una persona de más de 80 años se agravan al verse privado de la libertad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el indulto? Que el indulto pone en libertad al señor Fujimori, ¿no? Y además, como señalaban en los comentarios, tiene autoridad de cosa juzgada, con lo cual no podría ser objeto de una revisión, ¿no? En fin. Muchas gracias, Johnny Méndez. Espero haber aclarado la inquietud y haber captado la esencia de la pregunta, ¿no? Leonel Álvarez, el estándar que exige la Corte hace referencia a un mecanismo de ponderación que bien pudo presentar el TC. En efecto, el TC puede haber dado cumplimiento en estricto al estándar del 2018 establecido por la Corte Interamericana. Por eso, y acá creo que mucho tiene razón Miguel Cabanillas, es importante conocer las razones de la posición que ha ganado en la votación del día jueves, ¿no? No la conocemos, solamente estoy haciendo un análisis en función a lo que se ha decidido. Hay que ver las razones por las cuales el TC se aparta de los estándares de la Corte Interamericana, ¿no? O se aparta o quizás está haciendo estricto en lo que cumple, ¿no? Sustentando que quizás, como le decía, los estándares son tal, pero bueno, a ver, la mayor parte de la condena la ha cumplido, pues, a 25 años, ya tiene 17 años en cárcel, pues sí, ¿no? ¿Ha pagado la reparación civil? No, hay un problema. Hay una rehabilitación, hay un reconocimiento de reparación, no, hay otro problema ahí, ¿no? Pone en grave riesgo su vida, su salud, habría que evaluar médicamente, quizás en el expediente hay un informe médico que dice que sí se está muriendo, ¿no? No sé, habría que verlo. Podría ser. Entonces, eventualmente el TC sí podría haber sustentado, ¿no? Esta decisión la vamos a saber cuando veamos la sentencia sobre la base de un test de ponderación, ¿no? La Corte dispone que se revise y el TC reitere el indulto, ¿no? Bueno, el TC eventualmente podría decirnos que sus decisiones son finales y no hay, bueno, lo que va a hacer es que la Corte va a seguir condenando al Estado peruano, ¿no? Hasta que no se revoque. Por eso es que hay una serie de casos de condena al Estado peruano que tienen abierta la etapa de supervisión de sentencia y en donde la Corte reitera una y otra vez que el Estado investigue y sancione. Investigue y sancione. Entonces, si la Corte señala o resuelve que la decisión del TC es incompatible con los estándares de la propia Corte y le ordena al Estado que se revise la sentencia y el tribunal reitera su decisión, ¿no? Esto ya ha pasado en Argentina con el caso Fontevecchia, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que la Corte va a seguir, va a tener abierta esta etapa de supervisión y periódicamente le va a preguntar al Estado peruano si ya se revocó, si ya se anuló, si ya se revisó la sentencia interna contraria a los estándares interamericanos. Y el Estado va a ir reiterando que no, hasta que el tribunal interno cambie de parecer. Claro, quizás si en el interín el señor Fujimori fallece, ¿no? Por las razones que sean que fallezca, pero fallece, ya pues se tendrá que declarar la inejecutabilidad de lo que dispuso la Corte, ¿no? No ha sucedido hasta ahora, pero ciertamente que eso lo que va a generar es una situación de impunidad en el país, ¿no? Bueno, en fin, esos son algunos de los escenarios problemáticos que pueden presentarse, ¿no? ¿Qué medidas habría que tomar? Pues la Corte va a seguir citando al Estado peruano para que informe.
los avances en cuanto a la implementación de lo que está disponiendo en la supervisión de sentencia. El Estado informará si el tribunal decidió anular o no anular su sentencia, o si la mantiene, y eso va a informar a la Corte, y la Corte va a reiterar al Estado que dé cumplimiento, ¿no? Muchas gracias, Leonel Álvarez. Victoria Carranza, la Corte puede evaluar los estándares. ¿Quién sería el que revoque la sentencia? Es una buena pregunta, pero tiene que ser el mismo Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque es el máximo órgano de justicia en el país y es el que ha emitido esta sentencia, ¿no? Y como les decía en un momento de la exposición, en derecho las cosas se deshacen como se hacen, y si el que lo ha hecho es el TC, y sobre el TC no hay nadie más, solo el TC puede deshacerlo, ¿no? Muchas gracias, Victoria Carranza. Y Alfredo Carranza, el señor Fujimori, si tiene un proceso en curso y la sentencia, nuevamente, el indulto no tiene vigencia para ese proceso, no. No, ¿por qué? Porque el indulto es para los procesos que contemple el indulto, ¿no? Y hasta ahí. Y el indulto opera sobre condenas, no sobre procesos, a diferencia de una amnistía, con lo cual estos otros procesos que tiene Fujimori, como el de esterilización forzada, sigue en trámite. Y además está el de Pativilca, que también es en trámite, y el del asesinato del Santa, que también es en trámite, ¿no? Entonces, hay varios casos sobre los cuales el señor Fujimori aún está, pues, ¿no?, siendo investigado, procesado, y eventualmente puede volver a ser sancionado, ¿no? Bueno, Reader, eso sería, creo, todo, ¿no? Agradezco las preguntas, agradezco los comentarios, y bueno, a disposición de Udiápolis y de todos ustedes para otra ocasión.